vamos a ver solamente lo de contabilidad. Voy a compartir la pantalla un segundo. Cualquier duda que tenga me avisa. Recuerden que siempre hay que corroborar la información. A veces las noticias... siempre hay que analizar la noticia y hay que pensar que hay que buscar fuentes de la noticia. ¿Por qué lo está diciendo? ¿Quién lo está diciendo? Y demás. Y según la fuente de la noticia, recién puedes... Tú también tienes que revisar otras noticias referentes al mismo tema y ver si existe alguna tendencia, si existe algún tipo de sesgo, porque muchas veces las noticias tienen diferentes puntos de vista, pero el problema está en que uno no sabe cuál es la verdad, ya que algunas noticias tienen diferentes intenciones y es por eso que se tiene que tener cuidado al analizar una noticia, porque te puede decir, son muy amarillistas y sensacionalistas, y estas noticias igual afectan a la bolsa. Puede ser que una noticia diga el estado de salud del presidente de Tesla se encuentra enfermo, o qué sé yo, no tiene ninguna presentación pública y eso afecta a la bolsa de valores. O también noticias mucho más fuertes, mucho más amarillistas que están saliendo actualmente. La caída de la bolsa de valores es inminente, lo que no se sabe es cuándo, y uno se pone a pensar, wow, esto es un momento muy bueno para vender o para invertir, para acciones en corto, y es ahí donde uno tiene que tener mucho cuidado, tiene que estar atento a si las noticias son verdaderas, si las noticias son falsas, si existe algún grado de veracidad o solamente es amarillismo, porque muchas veces utilizan el clickbait, igual que en YouTube y demás, colocan un título muy llamativo, entras a la noticia y no era lo que tú esperabas, y solamente te habla respecto de un análisis o una opinión de un analista financiero que dice eso, y tú dices, bueno, solamente es una opinión de un analista financiero que dice eso, entonces no tiene mucha relevancia, pero si es unos 5 o 6 analistas que opinan lo mismo, eso también tienes que analizar de qué universidades son, dónde trabajan, por qué lo están diciendo y demás. Porque puede ser que lo están diciendo de manera direccionada para que una acción suba artificialmente. Eso también hay que analizar. Siempre hay que ver quién dice la noticia y por qué dice la noticia. Cuál es el fin de esta noticia. Y por ese motivo es muy difícil leer noticias de cualquier índole. Tienes que analizar quién lo dice, cuál es la fuente, cuál es la persona que lo verifica y demás. Sí, igual que Elon Musk tenía su Twitter y si no me equivoco escribió en Twitter y se masificó. Fue una noticia, salió en la prensa y el Dogecoin subió. Y eso fue de manera artificial. ¿Decías algo más? Decía, ¿hay alguna gráfica donde se muestra el nivel de endeudamiento que tienen todas las empresas del S&P? Eso no lo vi, la verdad. Tendría que investigar eso no lo conozco. Ya, vamos a continuar con la clase. Muchas gracias por tus preguntas, Eduardo. Vamos a continuar con la clase. A ver, voy a investigar eso de la deuda. Si existe, eso debe haber. No lo conozco, pero debe haber. Ya. Voy a anotar tu pregunta para buscarla. Dice gráfica donde muestra el nivel de endeudamiento de todas las empresas del S&P. Lo anotaré aquí. Ya. Ahora vamos a ir a la clase. Estaba utilizando nuevas herramientas para dar la clase. No, este es un videito que estaba viendo. A ver, esto no es. Un segundo, esto es lo de Amazon, lo que les mostraba de Tinker. Eso de manejar muchas pestañas es un problema. Ya. Estaba usando esta presentación ahora. En esta nueva herramienta. Voy a continuar usando esta herramienta. Es la siguiente, es esta. Ya, aquí aparezco yo. Y vamos a revisar hoy el análisis de los estados financieros. Quería ver ratios, como ya les dije, pero el tiempo no me alcanzó. Vamos a ver solamente un ejercicio de estados financieros y activo, pasivo, qué cosa es, algún recordatorio de estos. Muchos de los que pasan estas clases no conocen el área de finanzas, o es lo que me he dado cuenta según las preguntas que he tenido en el cuestionario.
Muchos están recién viendo la materia, recién van a ver contabilidad y no conocen de estos temas. Así que en base a la mayoría, ya que es una gran cantidad de personas que me dicen que no entiendo de estos temas, por favor puede explicarlos. Además me han hablado de acciones en corto, de swaps, que explique opciones y otro tipo de cosas que lo vamos a ver al final del curso, una vez que acabemos todo el programa. Lo acabamos, esto va a acabar en 2 meses, según lo que tengo entendido. 1 mes y medio, depende de mi avance también. Si esto termina en 2 meses, va a ser según los temas que yo vaya tocando en los diferentes días. Vamos a revisar esto de los estados financieros. Principio de partida doble es algo que ya muchos conocen, es algo que hemos visto varias veces en contabilidad. Hemos visto si no lo han visto, les enseño qué cosa es. En contabilidad tenemos diferentes asientos. Tenemos un asiento, el cual es el debe, el otro asiento es el haber. Es algo que ustedes van a ver en contabilidad con mucho más detalle. Tenemos que recordar esto. Aquí tenemos una frase que dice: cada asiento contable interviene en al menos 2 cuentas. Eso es algo que tenemos que recordar. ¿Qué es un asiento contable? Esa es una pregunta que nos viene a todos si no conocemos del tema. Un asiento contable se refiere a una cuenta que tú colocas dentro de un registro. A eso se refiere un asiento contable. Cuando tú realizas un registro y tienes un nombre de una cuenta, tú colocas la cuenta, colocas aquí el nombre de la cuenta y colocas el debe y el haber. Vamos a revisar estos conceptos. Esto lo saqué de reviso.com. La ecuación contable es la siguiente: activo es igual pasivo más patrimonio. En una sesión anterior yo me equivoqué y dije que activo, y me equivoqué con el igual. Pero activo es igual a pasivo más patrimonio. Lo vamos a ver esto reflejado en un ejercicio que lo tengo ya preparado. Vamos a recordar algunos conceptos. Estos son conceptos que maneja Chu Rubios en su libro Finanzas para no financieros, que dice lo siguiente: activo, pasivo, patrimonio. ¿Alguien quiere ingresar? Creo. Perfecto. Activo, pasivo y patrimonio. Activos. ¿Qué son los activos? Recuerden que cualquier duda que tengan pueden cortar el video, cualquier cosa que quieren que les explique, o pueden cortar la explicación. Cualquier cosa que quieran, ustedes participan y yo les aclaro. ¿De acuerdo? Esa es la dinámica que vamos a manejar. Estoy intentando utilizar más herramientas para que sea más dinámico el aprendizaje. Voy a ver si me da tiempo para aprender alguna que otra herramienta más para hacerlo mucho más dinámico, para que ustedes voten y de esa forma podamos hacer actividades. Ya. Activo, ¿qué cosa es? Activo, según Chu Rubios, es esto. Vamos a ver otras definiciones de activo también, según lo que vi de un profesor. Un segundo, por favor. Ya. Los activos son los bienes, lo que tú tienes, tus bienes, cuyo valor puede ser expresado en una moneda. A eso se refiere Chu Rubios con activo. Eso vamos a verlo más adelante. Pasivo, ¿qué cosa es pasivo? Es el derecho, derecho de los acreedores sobre los activos. Un derecho de alguien ajeno a ti sobre lo que tú tienes. Derecho de los acreedores sobre los activos. Y patrimonio es derechos de los propietarios sobre los activos. Esto parece un tema de derecho, pero se maneja así: activo, pasivo y patrimonio. Un activo es un bien que tú tienes y que te va a generar ingresos. Un pasivo es un activo que tú has... Se puede decir que es como una deuda. Un pasivo es como una deuda, un activo es un ingreso y un patrimonio es lo que tú posees, la propiedad que tú tienes respecto a cualquier bien o material. Vamos a intentar explicar estos conceptos de una mejor manera en el siguiente cuadro, que tengo una división entre activo y pasivo. Vamos a recordar eso. Además de esto, vamos a ver el debe y el haber. ¿Qué es el debe y qué es el haber? Al debe lo podemos relacionar con la ecuación contable, que es activo igual pasivo más patrimonio. Y en el debe, que es el nombre de una sección,
de la hoja contable. En el debe vamos a colocar el incremento de los activos y disminución o decremento. Vamos a colocar los activos como un incremento y pasivo y patrimonio como un decremento. Y en el haber vamos a colocar a los activos como una disminución de esta cuenta y pasivo y patrimonio como un incremento en esta cuenta. Vamos a la siguiente lámina que nos va a decir, esta es una descripción que yo elaboré, es algo que saqué de un libro, el cual tengo que revisar la fuente. Una vez que la tenga se las paso. También está en un video, en sí lo saqué de un video que lo saca de un libro, y voy a revisar de dónde saca el video esta fuente, y yo lo transcribí aquí. Hay una herramienta interesante para hacer estos cuadritos, es esta, que se llama Whimsical, y es muy buena para hacer estas cosas. Ya, continuemos con esto. El activo, aquí tenemos otra definición de activo. Aquí dice que son los bienes y derechos, propiedades del negocio. Y tenemos estos tres: circulante, fijo y cargos diferidos. Y aquí están las explicaciones de cada uno, las que dimos en clases anteriores. Aquí circulante, bienes y derechos que están en rotación o movimiento constante. Fijo, activo fijo, es algo que tiene permanencia o fijeza. También se refiere al tiempo. Circulante es algo de corto plazo, puede ser menos de un año. Fijo es algo de largo plazo, más de un año, pueden ser 10 años. Es interesante este concepto. Cargos diferidos, aquí es un concepto nuevo que no vimos las clases anteriores, que dice que son gastos pagados por anticipado, por lo que se espera recibir un servicio aprovechable posteriormente. Una erogación que tú realizas en algún gasto de algún servicio. Y aquí tenemos cuáles son las subcuentas, mejor dicho, cuáles son las cuentas que interviene cada uno de estos. Por ejemplo, en el circulante tenemos caja, bancos, mercancía. En mercancía está almacén e inventarios. En fijo tenemos terrenos, edificios y demás. Y en cargos diferidos tenemos estos gastos que realizamos constantemente: instalación, papelería y útiles y demás. Vamos ahora a los pasivos. Pasivo, deudas y obligaciones a cargo del negocio. Y tenemos contrapartes. Aquí vimos activos, circulante, fijo, cargo diferido. Y en pasivos tenemos sus contrapartes. Del circulante, del activo tenemos al circulante o flotante en el pasivo. Por otro lado tenemos el pasivo fijo consolidado del activo fijo. Además tenemos créditos diferidos como la contraparte de cargos diferidos. Y aquí también tienen sus especificaciones de las cuentas: proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos en circulante flotante y demás. En fijo consolidado son hipotecas y documentos por pagar y créditos diferidos, rentas cobradas por anticipado, intereses cobrados por anticipado. Cualquier duda que tengan respecto a estas cuentas, voy a hacer el esfuerzo de explicarles. Si alguno tiene alguna duda respecto de algún concepto, ya que el objetivo de esto es poder explicarles si ustedes no entienden alguna subcuenta, alguna cuenta. Lo vamos a ver esto de forma general, ya que el manejo de las cuentas es mucho más fino y detallado, porque se maneja subcuentas. Además depende de dónde estés. No es el mismo manejo de cuentas en un negocio pequeño que en un negocio mucho más grande. Vamos ahora entonces, un segundo. Ya, vamos ahora al ejercicio. Estaba buscando el documento. Es el siguiente. Aquí está. Y dice lo siguiente: el nombre del negocio es CLAE. La fecha de presentación es el 31 de enero de 2000. El propietario soy yo.
Tenemos aquí las diferentes cuentas. Tenemos terreno, caja, edificios, bancos, equipos de oficina, depósitos de garantía, documentos por pagar, acciones y valores, papelería y útiles, acreedores diversos, proveedores y demás. Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a utilizar toda esta información contable, lo vamos a pasar a un Excel. Esto es para entender cómo se hace un estado de resultados. Les mencioné en una clase anterior que vamos a realizar este ejercicio. Vamos a hacerlo, aquí lo estaba realizando. Lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a llegar a esto, solamente es para que entiendan cómo se elabora un balance general, ya que el fin de esta clase era eso. Quería avanzar los demás, estado flujo de caja y demás, para que ustedes entiendan cómo se realizan estos, si ustedes tienen algún negocio, algún tipo de empresa, para que entiendan al menos cómo se los arma. Y en base a esto, en base a este balance general, recién se realiza los ratios, los indicadores. También se hacen análisis verticales, horizontales y demás. Esto solamente es de un año. Esto también se lo puede agrupar por años, y en base a eso se hace análisis horizontales y verticales de la empresa. Se hace restas, se hace divisiones. No es tan complicado el análisis horizontal ni vertical. Se quiere saber cuál ha sido el crecimiento, el decrecimiento, en qué años le ha ido bien, en qué meses le ha ido bien, dependiendo de qué tipo de periodicidad se maneje y demás. Vamos a hacer esto entonces, vamos a hacer este ejercicio de balance general de cuenta, que es este. Aquí lo tenemos y tenemos que colocar aquí activo. Nos vamos a basar en esta hojita que tenemos aquí. Nos vamos a basar en esta hojita que les dije, en esto de sin título, en esto. Nos basamos en esto y vamos en el primero. Dice activo circulante. Aquí está activo circulante, esto lo movemos un poco. Un segundo. Ya. Aquí está activo, mejor vamos a este otro. Esta es mi presentación. Ya, vamos al activo. No, en ese no se ve tampoco. Ya, vamos a abrirlo aquí para que podamos hacer el ejercicio. Vamos a abrir. Ya, aquí está. Ese es el activo, el pasivo y el circulante. Vamos por el primero. Colocamos aquí circulante. Aquí dice circulante, activo circulante. Estamos en activo circulante. Colocamos aquí debajo, antes de colocar el primer título, buscamos si existe alguna cuenta llamada caja. Entonces nos dirigimos al ejercicio, aquí. Y aquí lo llamaremos cuentas. Aquí existe uno que se llama caja, entonces lo marcamos con amarillo y copiamos el monto y el nombre. Colocamos aquí caja, aquí colocamos 420 y así tenemos que hacer con los demás. Vamos con el siguiente y eso es un poco, es monótono esto. Vamos a buscar lo de bancos igual, vamos a bancos, vamos en el ejercicio, esto lo voy a cerrar, eso es lo que estaba. Vamos a bancos. Igual existe bancos, lo subrayamos, aquí colocamos bancos, colocamos el monto que es 2800 y así vamos haciendo este ejercicio. De esa forma nosotros tenemos el balance general. Vamos a hacer la comprobación de que es activo es igual pasivo más patrimonio. Cualquier duda o consulta que tengan me la dicen y es así. Este es el ejercicio que hay que realizar. Hay que pasar cada subcuenta a esta hoja de Excel. Y eso es todo. Vamos al siguiente, mercadería, almacén, y es así como vamos a hacer este ejercicio. Y es así de monótono. En sí nos tendría que salir así. Ah, no, esto me he equivocado, ya, es así. En sí nos tendría que salir así. Caja, vamos a copiar aquí los datos para que sea más rápido. Caja, aquí en montes 420.
Bancos, 2800. Mercancías, tenemos que buscar aquí si existe mercancías. Mercancías. Esto lo marcamos con amarillo. Y aquí lo colocamos 3800, no, 38.800. Ya, y aquí tenemos deudores diversos también. Lo marcamos y ya. Y es así, es súper monótono esto. Quiero avanzar esto rápido para que avancemos. Vamos por activo fijo. Aquí colocaríamos una pestaña llamada fijo. Y eso dependería de cuántas cuentas tenemos. Tenemos como ejemplo estas, ya que no son todas las cuentas. Esto solamente es un ejemplo de las cuentas que se tiene, por ejemplo. Estas son las cuentas. Voy a ver si les dejo un ejercicio respecto de esto para que ustedes lo hagan y de esta forma practiquen o recuerden cómo se elabora un balance general. Y según eso vamos a continuar avanzando. La siguiente clase vamos a ver las responsabilidades de los gerentes, algo muy básico y simple, algo corto. Yo estimo que va a durar unos 30 minutos la clase y con eso acabó. Y ya, voy a ver también si puedo avanzar algo más, si puedo adelantar un poco del siguiente tema, o si solamente les hablo de eso, de responsabilidades de los gerentes. Vamos ahora a terrenos, que sería un activo fijo. Cualquier duda que tengan respecto a alguno de estos conceptos, ustedes me lo dicen y en base a eso vamos trabajando. Vamos ahora por los terrenos. Esto lo estoy haciendo así para que sea mucho más rápido. Tardaríamos mucho más si lo hacemos de otra forma. Terrenos. Ya, muy bien. Aquí hemos colocado el activo, el nombre de las cuentas. Y a este lado hemos sumado. Aquí estoy sumando. Estoy sumando el primer monto que es caja, bancos, mercancías y deudores diversos. Los estamos sumando y realizamos la suma. Aquí tenemos el total de activo circulante, que sería 43.320. Lo que estaba pensando también es que esto lo podemos colocar aquí arriba, eso depende de cada uno. Lo colocamos aquí y este sería el total de activo circulante. Eso sería mucho más elegante. Lo haremos de esa forma entonces, para que se entienda. Ya. Aquí arriba va a estar la suma de estos tres. Hay una pregunta, creo. Perfecto, y una pregunta. Mercancía es lo mismo que la cuenta de inventario. Ya, excelente. Eso hay que aclarar. Eso también depende de la bibliografía que estemos manejando y demás. Aquí estamos manejando mercancía como si fuera parte del inventario, ya que esto tiene subcuentas. Mercancía es una cuenta grande y dentro de mercancía existen subcuentas. Lo estamos manejando nosotros. Aquí tenemos este cuadrito, un segundo. Aquí tenemos este cuadrito, esto lo voy a colocar con rojo para que se entienda. Ya. Y estamos manejando esto de mercancía. Mercancía, almacén, inventarios. Porque esta es una cuenta grande. Es una cuenta que se llama mercancía. Y existen subcuentas como almacén e inventarios. Pero estamos manejando como si fuera el total de mercancías, inventarios. Es decir, inventario se encuentra dentro de la cuenta de mercancía en sí. Pero también depende de la literatura, del libro que estés leyendo. A veces lo dividen en dos cuentas, eso depende del libro que estés manejando. Aquí lo vamos a manejar como si fuera una subcuenta de mercancía. Eso también hay que revisar, eso también lo voy a revisar, porque hay libros que lo manejan en cuentas separadas, esto de mercancía y esto de inventarios. Pero para el ejercicio va a ser el total de inventarios, la parte de mercancía. Y aquí tenemos mercancía, que es 38.840, ya. Y esto lo vamos a hacer así. Esta va a ser la suma, este es el total de activo fijo y este es el total de activo diferido. Cualquier duda o pregunta me la dicen. La respuesta estaba bien, te satisfaz, ¿cómo se diría? ¿Estás conforme con la respuesta? ¿O quisieras una explicación mucho más amplia al respecto? ¿Quién preguntó? Jairo. Jairo, ¿estás bien? ¿Estás satisfecho con la respuesta o quisieras una explicación mucho más
profunda y detallada. Creo que Jairo no está conectado. Bueno, vamos a continuar con eso. Cualquier duda que tengan me la dicen y de esa forma voy a intentar explicarles. El área de las finanzas, ustedes tienen que tener cierta parte de contadores, ya que tienen que revisar el estado de resultados, que es lo que estamos viendo. Mejor dicho, el balance general. Tienen que revisar todos los estados financieros en sí. Pero en esencia es el balance general que tienen que ver. Ustedes son traductores, les va a contratar a alguien y va a decir, quiero invertir en Apple. Y tú vas a estar ahí viendo su estado de resultados, viendo ciertas variables y vas a decir, claro, puedes invertir en Apple, han tenido ganancias durante los últimos 3 meses o 3 años, 3 trimestres, qué sé yo. Y en base a eso puedes dar algún tipo de consejo. La prueba ácida la superan con creces, tienen un CAP, un capital de educación patrimonial muy bueno, tienen el EBITDA que está súper bien, y ahí tú puedes determinar si está bien invertir o no, o cuál va a ser el criterio de inversión que vas a tener al respecto, o al menos un mapa, digamos, o una guía para decirte si está bien invertir aquí o no está bien invertir, ya que esto del estado de resultados es solamente una parte del análisis financiero, ya que, como les dije, existen variables que nosotros no controlamos, son aleatorias, y eso es lo que determina las inversiones, porque puedes tener tú un análisis financiero de todos los indicadores que tú quieras, eres una persona renuente al riesgo y dices, wow, me doy cuenta de que, no sé, GameStop está súper, no, GameStop no, digamos, porque su estado de resultados tampoco reflejaba el valor de sus activos, de las acciones. Digamos de Amazon. Amazon es un caso interesante. ¿Hay alguna pregunta, creo? O si generan un buen frío cash flow. Sí, eso hay que ver. Por ejemplo, lo de Amazon. Vamos a ver su estado de resultados con la herramienta que hemos visto, que es Tinker. Aquí está, Tinker. Vamos a ver lo de Amazon, lo que estábamos viendo antes. Y esto de Tinker, los que deseen me escriben. Voy a ver si se puede traspasar la cuenta o algo así. Yo tengo un amigo que... Voy a averiguar si se puede traspasar la cuenta. Ustedes primero investiguen esto de Tinker, si pueden tener una cuenta gratuita. Y si no, voy a ver si se puede traspasar la cuenta. Creo que se puede invitar a algunos. Eso no recuerdo, la verdad. Esto es una terminal, pero es con invitación. Una persona te invita y es una persona que ya ha comprado el servidor, creo. Ya ha comprado creo que se llama el dominio. O ha pagado por el dominio, algo así era. Y una vez que ustedes me avisan y en base a eso vamos a ver lo de Amazon entonces. Aquí está lo de Amazon. Estas son las cotizaciones a un año. Y es así como ha ido. Yo les comento que estaba invirtiendo en Amazon y era la más... ¿Cómo decirlo? Era la que parecía... O sea, yo no sabía en ese momento mucho de finanzas. Tampoco me considero un experto ahora, pero sabía mucho menos antes. Y yo veía Amazon y solamente guiándome en las noticias, yo decía, wow, es una buena inversión. Pero invertía, hemos colocado mucho dinero. Vamos a ver en ese periodo. Eso era por... El caso es que yo invertía, teníamos nosotros unos 100.000 euros que eran ficticios, pero podíamos invertir. E invertíamos, teníamos ahí los límites y demás. A ver, voy a ver si se puede ingresar. Creo que ya no está activa la página. Luego lo vemos, algún día lo vemos eso. Ya. El caso es que yo invertía y como solamente leía noticias y no sabía nada de estados financieros ni de EBITDA. Hasta ahora no me considero un experto, todavía me hace falta algunos indicadores nuevos, a veces se suman indicadores, algunos ratios, qué sé yo. O hay algún indicador que yo a la hora de aprender no le tomé tanto interés y es uno que se me puede escapar, digamos. Pero el punto está en que constantemente uno tiene que ir aprendiendo ciertas cosas en cada experiencia.
Y uno no tiene que confiarse en lo que sabe, porque mientras más lees, mientras más estudias, te das cuenta de lo poco que sabes. Y eso pasa en esto de finanzas. Ahí les comento que estaba en un curso de Bloomberg, me estaba mostrando la plataforma de Bloomberg y me di cuenta de lo poco que sé finanzas, porque el experto en Bloomberg sabía mucho más que yo. Porque maneja Bloomberg también, esa era la diferencia principal de él. Ya, vamos a ver esto del estado de resultados. Este es el comportamiento de las acciones de Amazon. Aquí dice el precio, el retorno, a cuánto está ahora, cuál es la diferencia con la cotización anterior. Ahora está con un positivo de 26. Vamos a ver el estado de resultados. Aquí están los financials. Income statements. Income es ingreso, statements, estado de ingreso, algo así. Mi inglés no es muy bueno. Vamos a intentar traducir esto. Creo que es ingreso, estado de resultados. Ya. Entonces, income statements es estado de resultados. Justo lo que estamos viendo. Ya. Aquí tenemos el estado de resultados. Voy a ver si se puede traducir todo. Mi inglés no es muy bueno, pero creo que no se puede traducir. Aquí está. Estado de resultados. Y aquí tenemos a diferentes fechas. Tenemos 16, 17, 18, 19, 20 y uno que es preliminar. Aquí tenemos los ingresos, el beneficio bruto. Si no me equivoco, se podía hacer aquí unos grafiquitos. Eso. Ya aquí está el gráfico. Y a simple vista podemos ver que ha ido creciendo. Ocultar gráfico. Y ahí podemos ver de diferentes ingresos totales. A simple vista, viendo el estado de resultados, notamos que tiene un crecimiento interesante. Y notamos que puede ser más del doble, digamos. Desde el año 2016 sus ingresos se han incrementado a más del doble. Tendríamos que hacer una regla de 3 para determinar esto. Y aquí está Amazon, que para hacer operaciones intradía o operaciones mensuales o semanales es muy arriesgado. Yo no les recomendaría invertir. Pero a largo plazo parece una buena opción de inversión. Pero como les digo, siempre hay que investigar a la empresa y demás. Aquí tienen los ingresos, el beneficio bruto, y estas son cuentas mucho más detalladas que lo que estamos haciendo nosotros. Esto es el estado de resultados real que tiene Amazon. Beneficio bruto, otros gastos de operación. Lo que está en paréntesis y rojo son montos negativos. Así se lo coloca en finanzas. Cuando está en un paréntesis y es rojo, es negativo. Y demás. Y aquí podemos analizar esto. Ingreso por gastos e impuestos. Y tendríamos que analizar cada una de las cuentas. Por ejemplo, ingresos netos de la empresa. El EBITDA podemos buscar. Si lo tiene aquí, el EBITDA. Si no me equivoco, el EBITDA era la relación entre los pasivos. Eso lo vamos a ver más adelante. Este EBITDA no lo recuerdo exactamente cómo se calculaba. Si no me equivoco, era la relación entre los pasivos. ¿Cómo le va a sus pasivos? El crecimiento de pasivos. Algo así era. Lo vamos a revisar este EBITDA. No, este ya no me sale el gráfico. Eso lo vamos a revisar la siguiente clase. Vamos a ver si me sale esto. No, creo que ya no me sale. Y ahí es eso. Tenemos que analizar esto y entender si es una empresa a la cual nosotros queremos invertir o no. O si nosotros somos el financiador de esta empresa, ver si nos está yendo bien o nos está yendo mal, o opciones de financiamiento que podemos nosotros manejar. Aquí tenemos nosotros, tenemos hoja de balance, aquí también tenemos los ratios. La hoja de balance, efectivos equivalentes, inventarios. Esto lo vimos en conceptos la semana anterior. Tenemos el estado de flujo de efectivo, el cash flow, digamos los ingresos netos, operaciones y demás. Luego tenemos aquí los ratios que les decía. Y de aquí tenemos que entender nosotros, tenemos que buscar nosotros qué queremos o qué nos está pidiendo el inversionista. ¿Quiere más liquidez? ¿Quiere solvencia? ¿Quiere rotación? Quiere ver cómo es la rotación de activos, es una persona que actúa en corto, actúa en largo, eso hay que analizar. Y según eso tenemos que dar alguna opción para invertir.
Eso lo vamos a ver más adelante, si me da tiempo también de repasar algunos de estos conceptos. Como les digo, no me considero un experto en finanzas, no conozco todos los indicadores, hay ciertos indicadores que no recuerdo cuál es el cálculo, pero más o menos entiendo a qué se refiere o a dónde van. Muchas veces en finanzas tú no vas a ser la persona que se va a memorizar el cálculo de todos los ratios, sino tienes que, y esto es más operativo, tú mismo tienes que pensar qué tipo de perfil de inversionista tienes. Y según eso determinar qué indicadores son los que te convienen, ¿no? ¿Qué ratios serían los más adecuados para ti, digamos? Yo soy una persona que me gusta arriesgarme, pero a corto plazo, y soy una persona que opera a la semana, digamos. Y según eso, entonces tú dices, ya muy bien, voy a analizar estos ratios para ver cómo le va a esta empresa. Pero como les digo, también los ratios, este es un análisis, solamente es una parte financiera, solamente es un segmento del análisis financiero que tenemos que manejar a la hora de invertir, de operar y demás. También tenemos que conocer esto para saber el estado de nuestra empresa, si nos está yendo bien, nos está yendo mal, dónde se está yendo el dinero, dónde estamos invirtiendo más, cuál es el problema que manejamos. Y en base a esto tenemos que conocer las cuentas que estén en números que nos parezcan más alarmantes, que estén en números rojos o que estén en números que no cuadren, digamos, a simple vista que no cuadren. Tenemos que tener esa lógica y ver si está subiendo, está bajando, si tienen números que son lógicos, si tienen números que son razonables. Eso es lo único que tenemos que aprender de esto. Si por ejemplo el EBITDA tiene un margen razonable, ¿y cómo lo vemos esto? Primero tendríamos que entender qué es el EBITDA, y según el EBITDA, el margen del EBITDA, tendríamos que comparar con otros del mismo sector para ver si su EBITDA está por encima de la media, por debajo de la media, está en la media y demás. También las ganancias y los retornos. Y eso, de esa forma tenemos que hacer este análisis. Eso lo vamos a ver más adelante, espero, una vez que yo también repase estos conceptos. Esto lo llevé hace... Tuve 2 años de especialización en esto y esto lo vimos prácticamente en un mes. Y avanzar esto en un mes no es posible porque es bien pesado, te resulta pesado. Vamos entonces al ejercicio, ya vimos esto de Amazon, así es el estado de resultados, hoja de balance, estado de flujo de efectivo y ratios. Que es ahí donde nosotros tenemos que analizar, es ahí donde nosotros tenemos que investigar. Porque como financieros, o sea, no esperen saberlo todo, no es como que todos lo saben todo. También, si no estás acostumbrado a usar una herramienta, se te olvida. Y eso es lo que tenemos que estar conscientes. Estar constantemente revisando las noticias, revisando los estados de resultados, o no constantemente eso, sino revisando ciertos ratios financieros, cómo se calculan, qué es también lo que desean. A veces se habla de una reestructuración de activos, reestructuración de pasivos, hay que ver también la coyuntura, hay que analizar qué están haciendo otros analistas financieros, y hay que pensar nosotros qué estamos haciendo o qué somos. Y según eso hay que actuar. Hay una pregunta más, creo. Un segundo. Es más last till the months. No entiendo qué será last till the months. No estoy familiarizado, la verdad. Last es pasado. A ver, voy a traducir lo que dices. Sinceramente eso... Ah, ya, últimos 12 meses. Ya, excelente, sí. Last 12 months. Ya, vamos entonces al estado de resultados, lo vamos a analizar. Vamos a realizar este ejercicio y con eso acaba la clase. Solamente es llenar las cuentas aquí y nos va a salir una igualdad. Y básicamente es eso lo que tenemos que hacer. En sí van a tener un ejercicio, van a tener cuentas y en la vida real es similar. Solo que existen subcuentas y las subcuentas son las que te dificultan llenar el balance general. Vamos ahora a los terrenos, solamente es llenar las subcuentas aquí. Y es eso.
Como les digo, voy a buscar alguna forma en que sea mucho más dinámica la clase para que puedan participar. Aunque también debido a la baja asistencia de personas, estoy pensando todavía si vamos a continuar con las clases o no. Ya que el tiempo que dispongo también por ahora es óptimo. Por ahora tengo tiempo para poder preparar la clase y poder darles. Pero según no exista mucho interés por parte de los alumnos, quizá lo que voy a hacer es, voy a dejar de dar clases y voy a ver alguna otra forma voy a optar por hacer otras actividades. Es como el costo de oportunidad que uno tiene. Por ejemplo, yo podría estar ahora haciendo otras actividades que me pueden generar beneficio u ocio. Existen gráficas que determinan cuál es el nivel de satisfacción que posee cada una de las personas. Y todos tenemos funciones de utilidad que tenemos que satisfacer. Por ejemplo, no todos pueden estar trabajando todo el tiempo. A ver, esto también lo marcaremos. Y necesitamos también descansar, o necesitamos entender qué actividades nos brindan utilidad y en qué tipo es esa utilidad. Por ejemplo, realizar una actividad te puede brindar beneficio financiero o monetario, digamos. Y es en base al beneficio monetario que tú comparas tus actividades. Por ejemplo, tú eres un profesor, digamos. Estás en la universidad y en la universidad te pagan unos $500 por mes. Y también tienes la opción, te dan a ti a elegir dos trabajos. Te dan a elegir y ser docente, donde vas 2 veces a la semana, 1 hora y media a cada clase y te pagan unos $500 por unas 8 clases al mes, digamos. O tú quieres ser, un segundo. O tienes la opción de ser qué sé yo, un peluquero y te van a pagar unos $300 al mes, pero tienes que ir todos los días. Tienes que ir todos los días y es un trabajo de 8 horas, 4 horas en la mañana y 4 horas en la tarde, de 9 a 12 digamos, o de 8 a 12 y de 2 a 6. Y según eso determinas qué es lo que te da más beneficio. Qué excelente que te conectes. Ya, en base a eso, porque son muy pocos estudiantes y la verdad como se dice, todos hacen análisis en base al tiempo que dispones, en base a muchos aspectos. Eso de papelería y útiles, un segundo, creo que ahí está. Lo que tenemos nosotros que hacer es constantemente leer y atender. A ver, les confieso esto. Antes tenía más tiempo y lo que quería hacer era dar clases todos los días. Cada día un tema diferente. O sea, cada día una materia diferente, mejor dicho. Cada día una materia diferente. Pero me di cuenta que es muy, muy pesado. Quería repasar micro, macro, finanzas, econometría y demás. Y el tiempo no me dio. Y como el tiempo no me dio, es por eso que no lo hice. Ya. Aquí creo que hay un problema porque nos debería salir 11.000. Sí, en contabilidad siempre se tiene Es, es como una cábala, no sé cómo llamarlo. Es como algo que tú crees que no va a pasar y no te pasa, digamos. Porque esto, las cuentas, hay que tener sumo detalle en cada una de estas cuentas. Que te salga una cuenta a la primera es muy, muy raro, como se dice. Tienes que tener mucho cuidado, haberlo hecho varias veces y la práctica al final te lleva a hacer las cosas bien. Ser un contador es difícil por el lado de los detalles. Tienes que tener mucho cuidado en cada uno de los detalles, además de conocer las subcuentas más importantes de tu negocio o empresa, según a lo que se dedique. Por ejemplo,
En los bancos esto se llama cartera, lo que es caja se llama cartera, porque ellos son entidades que están con la captación de créditos y demás. A ver, esto. Lo malo es que cometí un error y no le coloqué el monto, ¿cómo se diría? El monto al cual tenemos que llegar. Y si no me equivoco, uno de estos está erróneo, debido a uno de los ceros o algo así. Y es algo que justo quería evitar. Ya, lo dejaremos así, este es el total de activos. Lo colocaremos en amarillo. Y como les digo, según el tiempo que yo tengo, es lo que estoy dando esta especie de curso de finanzas. A mí me enseñaron las finanzas de una forma diferente a las que les estoy dando ahora. Por ejemplo, a mí me hicieron memorizar la ley de servicios financieros, que es la 383, es la de Bolivia. Y según esa ley 383 es lo que nosotros dábamos pruebas y demás, porque era la parte normativa. Y también avanzábamos en base a Basilea, en base a las normativas de contabilidad financiera y demás. Ah, ya, eso lo veremos. Me está tomando el primer valor en el total de activos. Ah, tienes razón, cierto. Gracias. Sí, sí, está mal esta fórmula. Lo alargaremos aquí. Tienes razón. Sí, ya está bien entonces, eso es. Muchas gracias. Si ven, sale 11.000. Vamos a ver. Ah, era que le coloque con separadores decimales. Y creo que no es 11.000, creo que es. A ver. 3, 6. Es 111.420. Ya, muchas gracias por la ayuda. Ya vamos con el siguiente entonces. Vamos a la cuenta de pasivos y como les digo, solamente es copiar y solo es traspasar datos aquí. Pero hay que tener cuidado en la parte de las sumas, las restas y demás. Y también hay que identificar si es circulante, si es fijo, y eso lo pueden hacer con este cuadro que lo extraje de un libro. Eso lo voy a, una vez que tenga la fuente, se los paso. Por ahora tienen el video como fuente, del cual he sacado esto, así que con eso pueden practicar ustedes. Les voy a dar un ejercicio, voy a ver todavía si es conveniente o no darles un ejercicio. Tal vez para que practiquen uno solo, voy a ver cómo hacer el enunciado, se los doy. Y voy a ver primero que me salga a mí ambos datos y según eso les doy. Porque muchas veces no sale. Pero aquí tenemos una. Esto de la diferencia de capital contable es nuestro comodín, digamos. También hay una cuenta que es interesante. Se llama. Sí, les voy a compartir el ejercicio. No se preocupen por eso. Les voy a compartir el ejercicio una vez que lo acabemos. Así que acabamos el ejercicio y con eso acaba la clase. Y recuerden que lo importante en finanzas es también entender en dónde nos vamos a centrar en la parte de las finanzas. Porque si nosotros somos un director de finanzas en alguna entidad, o un directivo de finanzas en alguna entidad, tenemos que buscar fuentes de financiamiento. Y el estado de resultados es una herramienta, mejor dicho, los estados financieros son herramientas que nosotros tenemos que conocer. Ya que si somos un COF, un director de finanzas, tenemos que conocer primero el de nuestra empresa, cómo le va a nuestra empresa y según eso podemos determinar formas de financiamiento. Por otro lado, podemos asumir que nosotros somos una empresa natural o simplemente queremos invertir. Y según eso, según lo que nosotros queramos invertir, determinamos qué hacer. Tenemos que asumir nosotros que. Un segundo, colocaré las fórmulas aquí para hacer esto. Total pasivo. Además de eso hay que entender que para comprender algo
tienes que poder explicárselo a alguien. Para que quede más claro esta idea. Cuando tú estás estudiando algo y quieres de verdad saber si has entendido esto, si lo estás captando al 100%, intenta explicárselo a alguien más. Eso se llama la capacidad de replicabilidad del conocimiento. Si tú eres capaz de replicar el conocimiento que tienes, está excelente. Pero tendremos que pensar nosotros que somos unas personas que son que van a ayudar en el área financiera de nuestra empresa o que quieren simplemente invertir. Si queremos nosotros invertir o ayudar en el área financiera de nuestra empresa, perdón, lo que tenemos que hacer es explicar el estado de resultados, explicar los ratios a nuestro inversor, a la persona que esté interesada en invertir en nuestra empresa. O tenemos que intentar explicar siempre con un lenguaje claro y sencillo a las demás personas que están interesadas en el negocio o a las personas de las demás áreas. Muchas veces hay áreas como el área de marketing que no manejan muy bien el área de contabilidad. Y el área de finanzas está en estrecho casamiento con el área de contabilidad. En sí tenemos que hablar el mismo lenguaje con contabilidad. Es como que tenemos que ser un contador más en la empresa, solo que nosotros manejamos ratios, indicadores, un área un área diferente. El área de contabilidad te muestra estos estados de resultados, estos estados financieros y te da una especie de fotografía de cómo está la empresa. Y nosotros tenemos que analizar y ver fuentes de financiamiento alternas, ver en qué lugar de nuestro estado de resultados existe pérdidas o por qué motivo hay pérdidas, y según esto ir a las diferentes áreas. Además de eso, fijar el presupuesto para cada gestión o según sea tu empresa, trimestral y demás, y en base a eso determinar en qué áreas vas a invertir dinero y en qué áreas no. Además de ello, analizar siempre la coyuntura. Como ya les dije varias veces, por el tema de la pandemia, muchos dijeron ya no vamos a invertir en activos fijos, ya no vamos a invertir en inmuebles y demás. Y se pasaron a temas más virtuales. Y si nos ponemos a pensar, yo lo que estaba pensando el otro día era, si el Estado o digamos un ente privado dice, muy bien, como nos estamos enfocando en el área digital, en esto de tener reuniones por Meet o por Zoom y demás, lo que podemos hacer es, como inversor privado, bueno, esto es un boom, podemos mejorar el área de las telecomunicaciones en el lugar de negocios, o podemos mejorar el área de telecomunicaciones para que se pueda realizar más reuniones virtuales y de esta forma se realiza operaciones o negocios entre entidades que no tienen espacios físicos, pero en sí pueden existir. Y eso estaba pensando, de que se puede dar este caso, de que alguien pueda tener la capacidad de inversión tremenda y decir que este es el nuevo boom, invertir en el área de las telecomunicaciones o de la transmisión, porque les comento que vi un video que decía lo siguiente: cuando se dio la fiebre del oro, ¿dónde fue? ¿Quiénes fueron los más beneficiados con esta fiebre del oro? Y lo que decía este video era las personas que vendían picotas y palas. Y nosotros tenemos que identificar esas picotas y palas en el mercado a la hora de invertir o a la hora de hacer cualquier tipo de negocio. Y ese mensaje se los dejo a ustedes. Eso me pareció interesante, pero hay que analizar siempre y entender a qué se refiere. Además, esto de los dividendos y de los demás temas financieros de cada empresa, la parte, el gobierno corporativo y demás, eso lo voy a ver para el siguiente curso, algo más detallado. Y me he dado cuenta que en esto de finanzas corporativas se lleva más temas de probabilidad, modelos de inferencia estadística. Además, se llega a econometría y a cálculo estocástico. Voy a ver si es conveniente darles eso o no, ya que el tema, estaba pasando un curso de cálculo estocástico y vi que repasaban probabilidad, inferencia y demás, y era pesadito. Eso era pesado. Y una vez que, como les digo, uno tiene que intentar replicar el conocimiento que tiene, explicar de una forma sencilla,
También hace falta la retroalimentación, es decir, que los demás te digan que están entendiendo lo que tú les explicas. Y en sí el aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje es así. Estaba tomando un curso de capacitación docente y todo eso, y creo que mencionan siempre a UNICEF, los de la educación, y en base a eso van detallando y diciendo cuáles son las ventajas o virtudes de los docentes. Pero en sí, enseñar solamente, según mi perspectiva, es tener la capacidad de replicabilidad del conocimiento. Es decir, yo te puedo explicar algo muy complicado con palabras sencillas y simples. Y si no entiendes algo de lo que te estoy explicando, te puedo explicar de una forma diferente. Tenía una amiga que me decía, yo cuando daba clases de econometría, me decía, explicarles lo mismo pero con diferentes métodos, porque no todos van a entender el primer método que les des. Y puede ser que exista alguien que tenga otro método. Igual ese método puede ser replicable y hay que ser lo suficientemente humildes para decir, ¿me puedes enseñar cómo hiciste eso? Porque los métodos que uno maneja puede ser que son efectivos y todo eso, pero puede ser que venga alguien extra y sepa un método mucho mejor que el tuyo. Algún truquito. Siempre cuando haces algo monótono, se vienen esos truquitos. Ya vamos a copiar estos datos que creo que he hablado y no he copiado nada. Ya, vamos con el circulante, proveedores. Aquí está, 3700. Ya saben que cualquier duda que tengan me dicen. Yo por el área de economía, de econometría, aún me hace falta estudiar más. Y es verdad eso, cada vez que lees o investigas te das cuenta de lo poco que sabes. Es como que yo sé econometría, pero me hace falta datos de panel, digamos, o me hace falta series de tiempo. Solamente sé econometría de datos de corte transversal. Y es ahí donde te vas dando cuenta de lo que no sabes y lo que te hace falta aprender. También la parte de ArcGIS, la parte de Data Science, que es algo completamente diferente. Data Science es el manejo de los datos y es algo que estoy todavía revisando. Y estaba viendo esto de finanzas en R, pero no sé si es conveniente darles finanzas en R, porque el nivel de conocimiento que tienen según las encuestas es muy bajo en finanzas. O sea, son personas que, no todos claro, pero en base a la mayoría y a los resultados de las encuestas, muchos de las personas que están asistiendo a las clases o no conocen, nunca han visto el tema de finanzas, recién van a pasar contabilidad y demás. Y eso me pareció extraño. Aunque lo voy a ver, lo voy a analizar todavía si vamos a dar finanzas en R. Eso lo voy a analizar. Todo es con análisis. Antes de cada clase tengo que ver si va a ser conveniente o no brindarles este tipo de conocimiento. Porque puede ser que es algo muy complicado y quizá no se entienda la primera. A veces también me he cuestionado y he dicho que lo explico todo de una manera muy simple que parece que no es técnico. Y eso también tengo que intentar nivelar ambos. Hay una consulta, creo. Ya, eso lo voy a analizar todavía. Como han visto, hay muy poca gente, así que eso desmotiva también, eso desmotiva, que la cantidad de estudiantes sea muy poca. Y como son pocos, entonces te desmotiva. Y como esto es acreedores diversos, un segundo. Ya me pasa al siguiente. Ya, como les digo, hay que analizar eso. Yo en finanzas en sí tuve 4 docentes en finanzas, cada uno con una metodología diferente. Pasé clases con la MAE de la ASFI, la máxima autoridad ejecutiva de la supervisora de bancos, y su punto de vista siempre era más a un enfoque de ustedes tienen que ser los supervisores o ustedes van a ser mi reemplazo, algo así. Y tienen que aprender primero la ley. Si ustedes quieren trabajar en una supervisora del otro lado, digamos, el área de la regulación bancaria, tienen que conocer a Basilea. En sí, Basilea es la Biblia para los reguladores. Una vez que conoces a Basilea, tienes que conocer
Un segundo, acreedores diversos. Tienes que conocer la normativa interna de tu país respecto a el tema financiero, al tema bancario, al tema de pensiones, seguros y demás, al tema financiero en general. Esto creo que está mal. Ya. A ver, un segundo, esto Además de eso, algo que he aprendido este año es que tienes que conocer también las normas de contabilidad. Eso es importante, las normas de contabilidad internacionales financieras, las NIF. Normas, ¿cómo era? Era normas, ahí se me fue el acrónimo. Son las NIF, pero las normas internacionales financieras, ya, se me fue el acrónimo. Normas de información internacional financiera, las NIF, esas NIF, a ver, vamos a ver el acrónimo, se me acaba de ir. Son estas, normas internacionales de información financiera, hay que conocer esto, las NIF. Yo he estado pasando cursos de las NIF y hasta ahora no las domino, pero hay que conocerlas y en base a esto también hay que operar a nivel internacional si tienes transacciones con otro tipo de empresas que son transnacionales, digamos. En base a eso tienes que darte cuenta de eso. Además, lo que me daba, he pasado un pequeño curso, algo así, hay cursos que duran un día. En ese curso que duraba un día, el docente nos dijo lo siguiente: ustedes tienen que especializarse en la ISO 31000. Y yo les sugiero lo mismo, especialícense en la ISO 31000 si quieren estar en el área de riesgos, porque el área de finanzas es un área que maneja varias secciones. Por ejemplo, tienes que entender también, tienes que tener una comunicación frecuente con el área de riesgos. Y en base a eso determinas las opciones. Los de finanzas son bien tacaños. Y les voy a contar esto, a ver. He estado pensando en esto, hay un meme que me ha parecido muy extraño. Y recién me he dado cuenta de que tiene mucho sentido. Porque los de finanzas somos bien codos. Los de finanzas son las personas que buscan la forma de ahorrar. Pónganse eso en la cabeza. Y yo subí un meme aquí y les voy a contar esto, que me he puesto a pensar, porque es esto, mira, cuando tu profesor que tiene una maestría en finanzas llega en bus a la universidad, y está mal asociar el término de finanzas a una persona que tiene dinero. Ese es un error, y lo he estado pensando mucho y es un error muy, muy terrible. Porque una persona que está en finanzas, cuando ustedes estén en el área de finanzas o manejen el presupuesto y dinero, cuando tú tienes dinero y te dan, digamos, $1 para ir de tu casa a la universidad, tú tienes que determinar, tú quieres hacer otras cosas más y no solo quieres ir y volver, y tú dices, pucha, ¿cómo puedo ahorrar dinero? Digamos que quieres ir al cine con tu novia y el pasaje en bus está a 50 centavos de dólar de ida y 50 centavos de dólar de vuelta. Y lo que tú haces entonces es, ¿ahora qué hago? El pasaje en bus está a 50 centavos de dólar, solo tengo $1 para ida y vuelta. Puedo ir a pie, no queda tan lejos, está a una media hora y puedo ahorrarme 50 centavos. Pero a costa de mi estado físico, digamos. Voy a estar cansado, pero voy a ahorrarme 50 centavos. Y el ahorro es importante, porque en el área financiera tienes que buscar de dónde ahorrar. Y es ahí donde este meme tiene mucho sentido. O sea, no debería ser gracioso, debería ser al revés, porque dice aquí, cuando tu profesor que tiene una maestría en finanzas llega en bus a la universidad. Y en sí te enseñan diferentes formas de financiamiento y todo eso. Pero el área de las finanzas, nosotros somos las personas más codas que hay, las personas más, en otras palabras, digamos, codo significa una persona que no le gusta gastar dinero. Es una persona a la que no le gusta, sí, eso, gastar dinero. Y en el área de finanzas es así. Tú eres una persona que tiene que controlar siempre que no se gaste mucho dinero. Tienes que ser una persona muy austera
pero tienes también que buscar fuentes de financiamiento para tu empresa, porque te vas a dar cuenta que en la vida real es como que, muy bien, te doy $100 al área de finanzas y el área de finanzas tiene que distribuir a los diferentes departamentos. Y aquí tienes el área de marketing que tiene una campaña de publicidad que cuesta $100. Tienes el área de distribución que tiene una campaña para distribución de $100. Y tienes el área de, qué sé yo, el área de inventarios, digamos, el área de inventarios que necesita reposición y cuesta $100. Y tú ahí solo te han dado $100 o solo has conseguido $100 como el área de finanzas y tú tienes que ver a dónde va a ir los $100. Lo siento, marketing no creo que sea necesario y tal vez lo metas inventarios, pero ahí tiene que ir tu criterio. Tienes también que ver el ambiente, si ha habido ventas o no, y según eso tienes que determinar si va a haber o no algún tipo de dinero ahí. ¿Dónde tú colocas el dinero? En sí, somos personas que deciden dónde se coloca el dinero y cómo se emplea. Eso hace una persona en finanzas. Y como les digo, este meme no tiene sentido que el perrito esté así, digamos, porque las personas de finanzas, cuando estén operando o se den cuenta de esas cosas, son así. Aunque ocurre el fenómeno contrario cuando ganas dinero en Forex, tenía amigos, pero igual tienen esos problemas. Tengo amigos que hacen operaciones intradías y cosas así, y al principio les fue bien, y luego ya no, por temas de que es un trabajo muy constante y agotador el tema de Forex y de intradía y demás. Y por ese motivo ellos tuvieron que dejarlo. Ellos lo dejaron porque se dieron cuenta de que ganabas, pero no... O sea, ganabas a corto plazo, pero no a largo plazo. Ganabas y tenías como un límite de ganancia. Porque las personas con quien operabas, digamos ¿cómo se llama? La persona, el broker que tú contratabas, no te dejaba ganar más. Tenías tu límite de ganancia. Y es ahí donde ellos se dieron cuenta que la forma de sacar rédito a eso de las inversiones o del conocimiento que tenían, era dando clases. Y de esa forma salió una academia y comenzaron a dar clases y todo eso. Pero se dieron cuenta que tampoco era rentable. Porque es así, es un riesgo. Esto de las operaciones es un riesgo. Tienes que estar en constante actualización, tienes que estar invirtiendo constantemente si quieres ser uno de esos inversores, digamos. Pero también depende de varias cosas. Mientras más sabes de finanzas, eres más adverso al riesgo, te da mucho más miedo el riesgo y no eres una persona tan arriesgada mientras más sabes de esto. Es como que cuidas cada centavo, tú no quieres regalar nada. Y es así como te vas cultivando y criando, digamos. Lo interesante sería ser una persona equilibrada, pero eso solo se llegaría si tú estás en constante actualización, vas estudiando, vas viendo cuánto ganas, cuánto pierdes y según eso realizas las actividades. Y no solamente digamos en Forex o en eso, sino viendo algún negocio, viendo formas de ayudar a las personas en el área de finanzas, algún apoyo financiero, ahí tienen que ir tus pasivos, algún tipo de reestructuración de activos y pasivos. Muchas personas que están en estos... A ver, les confieso esto. Aquí en Bolivia hay un sistema bancario y todo ello, pero los bancos tienen sistemas financieros o sistemas de cuentas que son deficientes. Y estaba hablando el otro día con un amigo que sabe de finanzas y me estaba relatando eso, pues. Y lo que él me dijo es que a nivel Latinoamérica no hay mucha diferencia. En Europa y en Estados Unidos tienen un nivel de complejidad mucho más fuerte a la hora de hacer sus cuentas y a la hora de establecer sus balances. Y eso se refleja en los mercados que tenemos, en los mercados financieros que manejamos en América Latina. En América Latina manejamos más renta fija, no renta variable. Y las acciones que emiten son más de renta fija, los mercados son más secos. Hay el mercado de valores de Lima, que es el que está uno de los más desarrollados en la región, pero igual no podemos comparar al de Lima con el de Estados Unidos o el de Londres y todo eso. Aún nos hace falta ese desarrollo financiero. Y el problema está en que las personas que son dueñas de estos bancos y todo ello, muchas veces no les interesa el área de financiamiento, porque ellos ya tienen fuentes de ingresos, el área de la banca nunca pierde y tienen crecimientos tremendos.
Hasta tienen un impuesto especial para el sector bancario en los diferentes países, porque se considera que ellos siempre van a ganar en base a los créditos y esas operaciones microfinancieras, financieras que se manejan. Y el problema está en eso, en que no se arriesgan a innovar en el área en el área financiera, en el área de la complejización de sus productos, digamos, o complejización del balance de resultados, o complejización en el manejo de riesgos. Según Basilea 3 deberíamos manejarnos todos, pero estamos con Basilea 1, a veces Basilea 2, y tendría que haber estos sistemas, y de esa forma sería mucho más complejo y mucho mejor el sistema financiero. En sí no sería tan, sería más líquido, existiría y sería como en Estados Unidos vemos, o como en la bolsa de valores de Nueva York, donde existe mucha liquidez, existen empresas que buscan financiamiento, ya que no existe una divulgación de esto. Y sería interesante que una persona abra su empresa y tenga la capacidad de financiarse a través de activos. Además, lo que se está dando ahora es el crowdfunding, que es otra forma de financiamiento. Tú tienes tu idea y hay personas que te van y te donan dinero. Pero lo interesante sería que no te donen dinero, sino que ellos tengan una acción de tu empresa. Tú abres tu empresa, tú habilitas tus acciones, digamos, que son, tú quieres abrir tu heladería. Abres tu empresa y tú lo que requieres es un capital para comprarte una máquina de helados, digamos. Y por cada venta anual o cada trimestre, las personas que hayan comprado tus acciones van a tener un dividendo, o van a ganar $1, digamos, $1 por cada acción que tienen. Y de esa forma deberíamos financiarnos a nivel Latinoamérica. Debería ser más simple, pero es algo que no sé si se pueda dar. Y hablando con mi compañero, pues así nos dimos cuenta que, o sea, en sí es posible, el problema está en la corrupción y cómo lo manejarían estos fondos. Porque esto de las finanzas sería interesante si creciera mucho a nivel Latinoamérica. Eso sería muy bueno, digamos. Porque los que más ganan dinero en América Latina son los bancos y por el tema de las finanzas ganan los bancos y estas personas que son los prestamistas. Ellos son los que se aprovechan de este tema de las finanzas y ellos ganan por sus tasas de interés altas. Y eso es algo a lo que deberíamos llegar a largo plazo. Ya, vamos a esto que dice rentas cobradas. Ya vamos a acabar. Como les digo, eso solamente es copiar y pegar. Copiar, darnos cuenta de qué cosa es. Y también hay que analizar cada una de estas cuentas. Porque hay que ver si estos 700 está bien, está mal, qué nos quiere decir. Intereses cobrados por anticipado, digamos, eso también, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué es anticipado? ¿Qué nos quiere decir anticipado? Que antes de la fecha de vencimiento, digamos. Y según eso determinamos ciertos comportamientos. Vemos de todo esto y aquí analizamos documentos por pagar. La mayor deuda que tienes es por parte de los proveedores, digamos. La segunda es por parte de los documentos por pagar. ¿Qué es un documento por pagar? Es uno de estos documentos financieros que nosotros tenemos que pagar. Es un pagaré, digamos, o no lo sé, vamos a pensar en otros documentos. Tenemos alguna deuda pendiente y así. Y tenemos que intentar explicar lo más importante de todo esto. Un total pasivo y ya está. Ya, el capital contable, aquí era la diferencia entre activos y pasivos. Y aquí está ¿cómo se puede decir? El comodín, porque solamente estamos haciendo esta diferencia entre activos y pasivos. Y total y pasivo. Y aquí obviamente nos va a salir el mismo número que allá, porque solamente es la suma de estos dos. Y aquí tenemos y aquí nos salió bien el balance. Este balance nos salió bien. El total de activo es igual al total de pasivo más capital contable. Y es así como tenemos el balance general. O un balance que saqué, digamos, de estos. Porque si hemos visto, en la vida real tiene muchas más cuentas, tiene cuentas de ingresos y demás.
Y es con eso que acaba la clase de hoy. Si tienen alguna duda o pregunta, me la pueden hacer. Creo que no hay dudas ni preguntas. Como les digo, voy a evaluar si está bien brindarles clases o no, porque en base a la asistencia es lo que determino cada semana. Lo que hago es, veo cuántas personas contestan la encuesta, en base a eso veo cuántas personas ven el video y según eso preparo el material. Y según las respuestas que dan, voy pensando en algún tipo de material que extra que brindarles, digamos. Por eso de ahí vienen las noticias, de ahí vienen otro tipo de aditamentos. Creo que no hay ninguna duda entonces, que tengan una muy buen resto de jornada. Sí, ven, feliz día, feliz día. Muchas gracias. Hasta luego.